Jennifer, primero que todo, muy buena esta oportunidad. Creo que los temas que vos conoces están calientes y sobre la mesa y nos puedes dar luces para ir entendiendo. Puede que no nos des la respuesta, pero nos ayudas a entender y a pensar qué es el propósito de estas conversaciones. ¿Vos cómo definirías tu experiencia en el Comité Nacional de Paro? Empecemos por lo más concreto. ¿Cómo valorás ese trabajo? Lo que viene, veo que ahí el 20 de julio va a haber nuevamente marcha para apoyar los proyectos de ley que van para el Congreso en vista de la incapacidad, de una otra manera, de expresarlo del gobierno del presidente Duque de siquiera sentarse a estudiar los proyectos. ¿Vos qué experiencia te deja el Comité Nacional de Paro y qué conclusiones sacarías de aquí? Yo creo sin duda alguna que creo que la principal experiencia que me deja el Comité Nacional de Paro es que es necesario apostarle a una articulación entre los distintos sectores del movimiento social que se encuentren movilizados en determinado momento. A mí me parece que ese es un gran acierto. Por supuesto que no es una tarea realizada al 100%, porque hay sectores que se movilizaron en el marco del paro nacional de 2021 que no necesariamente hacían parte y decidieron no hacer parte del Comité Nacional de Paro, pero creo yo que allí radica, o en ese objetivo principalmente radica una de las grandes lecciones que a mi parecer le queda al movimiento social de este proceso con el Comité Nacional de Paro. Dos, creo que tuvimos como una falencia importante, o es que no sé si es como una falencia porque creo que aún no sé cómo solucionar este problema, y tiene que ver con que hay una participación masiva en estos procesos de movilización de sectores importantes de la sociedad, juveniles que no son ni estudiantes ni trabajadores por la crítica situación económica en la que está el país, es decir, con un 33% de la juventud colombiana nini, o sea, que ni estudia ni trabaja, y no es porque no queramos, porque no falta aquí que digan senadoras del Centro Democrático que es por vagos y que no quieren estudiar ni trabajar, pero pues realmente para que uno cuente dentro del desempleo tiene que estar buscando trabajo, y son jóvenes desempleados y que tampoco tienen acceso a la educación superior. Entonces, en esa medida, como hubo ese auge de movilización, hay que señalar que es muy difícil, o que el paro nos cogió con unos niveles muy bajos de organización en esos sectores. Claro, pues porque no teníamos sindicatos, pues porque estos sectores no son trabajadores, y tampoco las organizaciones estudiantiles podían recoger plenamente sus individualidades, porque tampoco estamos hablando de estudiantes. Me parece que lo que estás apuntando muestra como un derrotero, ¿cierto? Como un procedimiento que obviamente hay que aterrizar y hay que precisar. Y que yo veo ahí dos elementos importantes de lo que estás diciendo. Primero, que hay que aprovechar una experiencia, no para imponerla, sino para compartirla, experiencia de organización, experiencia de movilización, una experiencia que está tanto en la base social estudiantil como en la base social de profesionales, en la base social de trabajadores y clase obrera. Yo creo que esa experiencia hay que ponerla en conocimiento, no para imponerla, sino para decir, no estamos arrancando de cero, esto que hemos hecho les puede servir, hagan el ajuste, hagan la reflexión. Discutámoslo, si funciona, si no funciona, se va pensemos otra cosa. Y vamos entendiendo la especificidad que tienen estos movimientos. Y ahí viene, yo creo que una cosa que cada vez es como más clara, y es que si bien esto tiene una expresión nacional, esto tiene una concreción y una dinámica que tiende a ser más local, más territorial, que puede llegar hasta el barrio o la ciudad o la región, y ya lo nacional son unos temas muy generales, pero la gran dinámica, la gran inquietud, la gran posibilidad de organización y de acción, pues sigue siendo con ese componente comunitario territorial, que es casi como el equivalente a las facultades y a las universidades para la organización estudiantil, ¿sí? Pues Y ahí mira, a su vez hay actividades, no sé, yo veo como esas dos dinámicas, como... Pues mira, a mi parecer, una de las características que me pareció muy sorprendente de este paro, porque además yo estuve revisando los pliegos que iban surgiendo como de los espacios locales, y si bien surgían reivindicaciones territoriales, creo que
a pesar de que los espacios de organización eran locales, me pareció impresionante el nivel de sintonía que existía entre diferentes territorios en torno a los puntos nacionales. O sea, y el nivel de, digamos, cómo es que esas banderas nacionales terminaban siendo realmente las articuladoras de todo el movimiento. Por supuesto que había reivindicaciones referentes a las localidades y cosas por el estilo, pero en lo que yo sentí, en lo que yo viví, incluyendo mi localidad, por ejemplo, creo que el mayor movilizador tuvo que ver con tanto la reforma tributaria, bandera nacional, la reforma a la salud, bandera nacional, la represión del gobierno nacional del presidente Duque, la decisión de militarizar las capitales. Entonces yo creo que si bien es importante que ese tipo de banderas locales pues se expresen, yo creo que el gran aglutinador de todos los, porque si no tal vez pues vamos a tener un movimiento muy desagregado, con banderas muy locales exclusivamente, pero lo que a mi parecer pasó fue todo lo contrario. Mira, incluso leí pliegos de puntos de resistencia que no se recogían en el Comité Nacional de Paro y encontramos una coincidencia plena en todos los puntos que estaban recogidos en el pliego nacional de emergencia. Había un punto adicional que tiene que ver con tumbar la ley 100, pues que hay mil debates sobre la ley 100, pero pues lo concreto es que hoy no tenemos un proyecto alternativo porque no podemos solo tumbar la ley que rige un sistema, sino que nos tocaría reglamentarla con otra ley, no tenemos hoy consenso en el movimiento social pleno sobre eso, pero más allá de ese detalle, o sea, los pliegos eran muy similares entre sí. De hecho, en la encuesta que le hizo Cifras y Conceptos a la juventud, se encontró que el 63% de la juventud colombiana se sentía representada por los dirigentes del Comité Nacional de Paro. Ahora, por supuesto, queda un 37% que es muy importante y que tal vez puede ser un 37% muy movilizado, y lo que me pareció sorprendente es que ese 37%, a pesar de no sentirse representado en el Comité Nacional de Paro, coincidió en su mayoría con los puntos que el pliego nacional de emergencia había recogido el Comité de Paro. A mí eso porque me parece importante, porque me da como una esperanza en el sentido de que a pesar de que organizativamente no necesariamente coincidamos, o sea, a pesar de que no necesariamente lleguemos al mismo espacio de organización y de coordinación nacional, coincidir en los puntos por los cuales estamos convocando a las marchas, coincidir en la lectura política y programática que tenemos del país, me parece a mí que es un gran acierto y que muestra que de alguna forma el comité sí ha podido recoger esas sensaciones y esas indignaciones por los distintos motivos que hay. Ahora, ya hay muchos debates sobre la organización que van mucho más allá, pero pues esa es como la lectura que yo daría a ese tipo de banderas. Pero fíjate que es bien interesante. Igual el punto, y a mí personalmente ya me pusiste a pensar, ¿cierto? Y es que no se puede ser drástico ni esto es solo local o esto es solo nacional. Hay una interpenetración entre las temáticas locales, las temáticas nacionales, las formas de organización en una instancia y en la otra, y se trata más bien de, si se quiere esa palabreja, generar sinergias entre esos niveles, esos problemas. Yo diría incluso aprovechar la indignación nacional, que yo creo que fue, pues es que además es la más generalizada, ¿no? Porque uno la ve en Cali, la ve en todos los lugares, y como que no, esa sí, a fortalecerse. Ese empaquetó toda la movilización. Entonces tal vez eso funcione para incluir allí reivindicaciones locales, ¿sí? Y entonces creo que eso es como, no creo que necesariamente haya una contradicción entre las cosas locales y las cosas nacionales. Ahora, hay otra cosa, pueden ser problemas nacionales que requieren soluciones locales. ¿Sí? También puede ser, o por lo menos hay que dejar también abierta esa posibilidad, porque no podemos ser tan centralistas que si esto no sale de Bogotá no pasó nada, ¿cierto? Y uno ve, en Cali ve como iniciativas que están apuntando a un propósito que es compartido nacionalmente, pero cuya solución están abordando actores y con medios locales. Y creo que eso también es muy importante, porque cierta descentralización en la capacidad de ejecución pues está permitiendo agrupar energías, aprovechar afinidades, en fin, toda una serie de factores que si tenemos un esquema muy cuadriculado, pues de pronto no nos va a funcionar. De acuerdo, pero me parece algo muy importante allí es que también creo que la gente estaba exigiendo de sus dirigentes regionales asumir posición política sobre lo que estaba pasando a nivel nacional. Entonces sí creo que
digamos, existía como una correlación entre las reivindicaciones locales y las reivindicaciones nacionales. Y por supuesto, el tema de la represión. Creo que también, digamos, delega una autoridad importante en los mandatarios regionales. El hecho de que muchos y muchas salieran a decir la policía no está respondiendo a mis órdenes y cosas por el estilo, yo creo que fue algo muy importante y creo que señalas un punto clave. Perfecto. Oye, mientras que vos hablabas, se me vino una pregunta y me va a tocar hacerla. Y a todas estas, la dimensión política, los políticos, las fuerzas políticas, las propuestas políticas están por fuera. La política, en esto, la política como la conocemos no existe. ¿O qué política se necesitaría para que fuera capaz de integrarse, de compenetrarse, de respetar y responder a estas nuevas dinámicas que se están presentando en la sociedad? Porque esto es un gigantesco desafío para la política como tal en Colombia, y la veo paralizada, por lo menos como indecisa, pasmada. Sí. Yo diría que asustada y rechazada. Además, yo creo que uno llega ahora como político a un punto de resistencia y sale con la cola entre las patas. ¿Cómo la ves? Pues mira, yo creo que hay como dos partes, una por el lado de los manifestantes y de las manifestantes, y la otra por el lado de la política como tal. Entonces, sí, voy a empezar por la de la política. No mentiras, voy a empezar por la de los manifestantes. Voy a empezar diciendo que yo entiendo el malestar que hay con los políticos, porque además tenemos una historia que solamente nos llena de motivos para rechazar la política y para de entrada tener desconfianza frente a cualquier persona que llegue a hablarnos de política en un punto de resistencia o en un proceso de movilización. Lo entiendo absolutamente, yo he estado ahí, yo he pasado por ahí, o sea, yo pensaba mucho eso, como todos los políticos son iguales, no sé qué, y comprendo esa desconfianza, pero la verdad es que si nosotros y nosotras seguimos repitiendo ese cuento, no va a haber ni siquiera la posibilidad de que podamos elegir personas diferentes en los cargos de dirección del país. Eso es muy, muy, muy importante, porque si todos los ciudadanos y las ciudadanas a las que les interesa un cambio y les interesa transformar la situación actual de Colombia, siguen pensando que todos los políticos son iguales, lo más probable es que o no voten, como pasaba con la juventud, porque en las antepasadas elecciones el 68% de la juventud no votó en las elecciones presidenciales, imagínense, o que vendan el voto, porque si todos son iguales y a mí ninguno, pues ninguno me va a representar, pues entonces mejor que me resuelvan el almuerzo de hoy, porque al final y al cabo la política está ya lejos de mí, una gente tomando decisiones. Hoy está claro que las decisiones que toman esos políticos nos afectan, nos meten las manos al bolsillo, no nos garantizan educación, no nos garantizan empleo, tienen a nuestra generación en la olla, sin la posibilidad de oportunidades mejores en el futuro. O sea, Colombia es uno de los pocos países en los que la juventud está más empobrecida que las generaciones menos jóvenes, o sea, los más viejitos. Eso es algo muy crítico porque estamos diciendo que cada generación es más pobre que la anterior. Es más difícil tener las garantías que tenían nuestros papás y es más difícil tener las que tenían nuestros abuelos. O sea, es un país en retroceso. Entonces, si nosotras y nosotros no nos metemos ahí, pues yo digo de alguna forma que vamos a perder, perdón, o sea, van a ganar los de siempre por W, porque pues nadie va a entrar ahí ni a competirles, ni nadie les va a hacer control político, ni nadie les va a castigar con el voto. Y yo creo que eso es algo muy importante, como quitarnos esa idea de la cabeza. Ahora, si no les gusta ningún partido, monten uno, pero hay que intervenir en la política, busquemos ¿qué nuevos partidos políticos hay? ¿Qué partidos de oposición hay? Porque sí creo que hay que tomarnos la política. El que no hace política la padece, como dice mi amiga Alejandra, la de la Javeriana, que no hace la política la padece. Y por el lado de los políticos, que es el segundo lado que quiero decir, yo sí creo que hay que hacer unas exigencias muy claras a todas las, por ejemplo, a todas las candidaturas presidenciales, que nos cuenten a ver cómo han recogido las banderas y la agenda programática de la juventud, cuáles son sus propuestas para resolver el tema del desempleo, de la informalidad, de la falta de acceso a la educación. Esto en temas de agenda, porque es que no vale solo con que sean jóvenes. Duque es el presidente más joven en la historia de Colombia y es lo más antijoven que hay, o sea, se pintó el pelo de blanco para ganar las elecciones. Dos, que por ejemplo haya juventud en sus espacios de dirección, o sea, no solamente para el volanteo, no solamente para rellenar las listas, como se los exigen las cuotas, no solamente para las fotos, sino que haya jóvenes en sus espacios de dirección y que no sean
puestos cosméticos para decir, ay, vean que yo sí charlo con la juventud, sino que sean espacios de dirección, espacios de definición programática, espacios de debate público y que se recojan las propuestas que hemos tenido. Y lo último, como la tercera exigencia que yo sí le haría a todos los sectores de la política nacional, es que dejen de ponernos barreras para entrar a la política. Obvio que la experiencia es muy importante y la tienen los mayores, claro que sí, pero pues la propuesta que estamos haciendo no es barrerles y que ustedes no hablen nunca más, sino combinar esa experiencia que tienen los mayores con las nuevas ideas, con la creatividad, con la rebeldía, con la indignación que hemos probado pues tener esta generación de jóvenes en las calles. Claro. Si esas tres cosas no se dan, a mi parecer es muy difícil que la política pueda recoger este tipo de manifestaciones que hay en la juventud. Ahora, hay jóvenes del centro democrático, ¿no? O sea, la juventud no es solamente una cosa de edad, yo creo, sino también de promover ideas nuevas que no hayan tenido la oportunidad de dirigir la sociedad o de estar, digamos, en los espacios de dirección de la sociedad. Eso es lo que yo propondría, parece, como por ambos lados. No, me parece que es una visión redondeada, por decirlo de alguna manera. Hay dos frases que vos, o dos ideas que vos pusiste ahí, que quiero simplemente resaltar acá. La política o se hace o se padece, que uno no se puede escapar de la política. La política es un poco como el oxígeno de la sociedad, ¿cierto? Entonces ese es un punto que, no, la política no tiene nada que ver conmigo, no, tiene que ver con usted en tanto que es ciudadano. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, no es porque yo tenga estas canas que no son pintadas, ¿cierto? Pues yo creo que uno en la vida tiene que... No, aquí hay un bonito cuadro de juventud y de edad, no es como se quiera llamar. Y es que yo creo que uno necesita hacer una mezcla de experiencia y de juventud, de canas y de juventud. Si la juventud es el criterio, no hay no miran este gobierno. Todos son jóvenes y difícil un gobierno más desastroso que el que estamos padeciendo en estos momentos. Entonces, la juventud es básica, no es el criterio sine qua non. Hay que combinar. Yo te hago una pregunta, esto sí es de pura percepción tuya. ¿Vos cómo percibís que podría ser el ambiente, la actitud de los jóvenes en esta crisis frente a la política, frente a lo que se viene, frente al proceso electoral? ¿Vos crees que hay alguna posibilidad de que salgan de esa indiferencia? Marcabas vos claramente las cifras de abstención de los jóvenes en la elección presidencial pasada. ¿Esto podrá conmover algo o se necesita que aparezca una novedad que ellos digan, ahora sí es por acá el camino? Mira, yo creo que ya hemos venido en un proceso de politización importante. Esa cifra de abstención que yo te di es de las elecciones antepasadas, pero no tengo duda alguna de que disminuyó en las elecciones presidenciales pasadas. Y yo creo que ha habido una de las causas que yo atribuyo de este movimiento y de esta explosión social, no solo del 2021, sino del 21N, del 2019 y del 2018, a mi parecer tiene que ver con la politización cada vez más profunda de la juventud. Antes uno decía esta palabra y todo el mundo se espantaba, o sea, todo el mundo era como, a mí no me digan político, o sea, a mí me pasó que yo estaba en la Nacional hablando de hacer pilo paga, convocábamos marchas y nadie llegaba, todo el mundo solamente resolviendo sus problemas individuales, pero a partir del 2018 yo creo que hemos tenido un interés masivo de la sociedad sobre los temas que se consideran de interés público, que a mí me ha sorprendido para bien. O sea, de un momento a otro las convocatorias de las movilizaciones que hacíamos ya no eran de 200 pelagatos, sino que éramos 1,000, 3,000, 15,000 personas en las calles, 100,000. Entonces, yo creo que ese proceso de politización, o sea, yo espero que la masiva votación en las urnas en el 2022 sea tan solo una expresión más de ese proceso de politización, porque yo creo que ya venimos dando pinitos, como ya venimos dando pasos que seguramente nos van a llevar allá. Ahora, creo que también hay experiencias internacionales que nos hacen mirar con un poco menos de prevención la participación electoral. Por ejemplo, en el movimiento estudiantil normalmente se decía como, no, qué mamera, que instrumentalicen el movimiento estudiantil para después lanzarse a cualquier espacio de participación electoral. En Chile, por ejemplo,
Camila Vallejo, y no solo Camila Vallejo, sino un montón, Gabriel Boric, un montón de líderes sociales y líderes estudiantiles, hoy hacen parte del Congreso, son diputados, y precisamente lo que han hecho es llevar estas banderas del movimiento estudiantil al Congreso de la República para que estas reivindicaciones del movimiento social se conviertan en leyes de la República. Porque es que además, si esos escaños no se llenan por el movimiento social, alguien los va a llenar. O sea, si no somos nosotros los que estamos sentados allá, digamos el movimiento social, si no pasamos de las calles a las urnas y vía las urnas al Congreso, pues ese Congreso lo van a llenar los partidos políticos tradicionales y los sectores que han dirigido y han mal gobernado a Colombia hasta llevarnos a este punto. Entonces, toda la vida voy a preferir que un compañero o una compañera que aguantó sol, agua y gas conmigo en las marchas y que defiende los derechos de los estudiantes y de las estudiantes, se lance y si gana súper bien, que esté en el Congreso de la República y defienda la educación superior súper bien. César Pachón no es de mi partido político, ni tenemos la misma concepción de la política nacional, pero a mí me parece que es un paso importante el que dieron los campesinos y los productores agropecuarios al tener de alguna forma un compañero en el Congreso de la República. Y eso pasó en Chile también. Y ahora, pues, nosotros no vamos a ser una constituyente, obvio, no tenemos una constituyente de la dictadura como si lo tiene Chile, pero pues lo que pasó en la constituyente chilena fue que el movimiento social llegó a través de las urnas a digamos, una especie de congreso, una especie de nuevo congreso que va a ser temporal en este caso, pero en Colombia, o sea, yo diría haría un símil entre la constituyente en Chile y las próximas elecciones al Congreso de la República que vamos a tener en Colombia en el 2022, en donde yo no solamente espero, sino que tengo la velita puesta ahí para que haya una participación juvenil importante y también para que se candidaticen jóvenes que hayan hecho parte de estos procesos de movilización. Entonces, yo sé que hay mucha prevención y yo entiendo lo que tú señalas. Yo también la he sentido en algunos sectores, pero también he visto otros que a mí me decían hace 3 años, Jen, yo no voy a salir a marchar allá. A mí no me digas que que la política, que no sé qué, que el Senado, a mí no me digas eso. Hoy están diciéndome, pásame material, por favor, pásame cuál es el programa de ustedes, no sé qué, no sé qué. Y a mí me parece que seguramente mantendremos una porción de la juventud que dirá, no, ¿para qué votar si todo va a seguir igual siempre? Pero también espero que la porción de la juventud que participe políticamente aumente. Clarísimo, clarísimo. Yo creo que con esto ya nos toca redondear, no porque se haya acabado el tema, me acabó el tiempo. Y ni café, porque no nos dieron ni café. Yo tenía por aquí un vasito de agua y me lo acabé de tomar. Pues yo creo que lo que dijiste es fundamental. Y es, aquí hay la claridad de que esta situación no cambia si no hay unos cambios en la política. Y la política no cambia si no le metemos el hombro. Aquella frase que dijimos hace rato, la política se hace o se padece. Si no actúas, seguí padeciendo esto por lo que estás protestando ahora. ¿Sí? Que esto no cayó del cielo. Esto es el fruto de una desidia política secular que permitió que la mediocridad sea la que domina la situación. Jennifer, te mando desde acá gran abrazo, gran saludo, agradecimientos y la mejor de las suertes porque tenés por qué tener.